Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que después de esta gran introducción es más o menos difícil abordar el tema que yo tenía pensado abordar. Pero me voy a tomar de un comentario que recibí yo de una persona conocida, una amiga conocida griega que vive en Italia, que cuando supo que yo iba a hacer una charla en el Club de Lectores de Buenos Aires, el Club de Traductores digo, en Buenos Aires, con el título, la charla de la traducción como reescritura, me mandó una pequeña nota diciéndome que la traducción no es una reescritura, porque si no uno traicionaría al autor original y las palabras se corresponden con otras palabras. La verdad es que yo me quedé pensando, ¿no? Me hizo reflexionar, me hizo pensar y me hizo recordar finalmente, y perdonen la autorreferencia, ¿no? Un viejo poema mío en que sintetizando yo prácticamente sostengo que la palabra no logra dar cuenta de lo que la cosa es. Las palabras son realmente, parafraseando a Rimbaud, las palabras son inútiles finalmente, ¿no? No logran dar cuenta real de lo que la cosa es, y yo creo que ese es un tema central en el fenómeno de la traducción. En el fenómeno de la traducción, porque tengo la certeza, primero que nada, de que en la sola conversación en el mismo idioma está llena de oscuros, de localidades oscuras, de espacios de no comprensión, de referencias personales a los conceptos que muchas veces no coinciden. Es como el caso que se da del uso de determinadas palabras en distintas disciplinas, que tienen distintas connotaciones y que muchas veces no logran dialogar, produciéndose largas discusiones, incluso entre las diversas disciplinas, sobre el significado real de una determinada palabra. Creo que la palabra nunca logra decir lo que uno quiere decir, ¿no? Sin embargo, cuando uno traduce, lo que uno traduce en realidad, o lo que uno o más bien lo planteo de otra manera, haciendo una pregunta un poco banal, ¿no? ¿Qué es lo que se traduce cuando se traduce finalmente, ¿no? ¿Se traduce una forma? ¿Se traduce lo descrito por el texto? ¿Se traduce el universo cerrado que un verso tiene en sí? ¿Qué se traduce? ¿Y cómo doy cuenta de verdad de que aquello que yo estoy traduciendo se corresponde ciertamente con aquello que otros han visto en el mismo texto que yo estoy traduciendo? Es decir, necesariamente la traducción, a mi juicio, es una toma de postura frente a lo que uno está leyendo, frente a lo que uno está conociendo, ¿no? ¿Cómo tradujeron por ejemplo, los bizantinos al griego bizantino los textos de Aristóteles, por ejemplo? ¿Cómo traducen los árabes los textos de Aristóteles? ¿Cómo lo traducen los italianos cuando llegan, ¿no es cierto?, antes de la caída de Constantinopla, los textos y los imprimen ante Manusio, ¿no? Las lecturas finalmente son distintas, ¿no? Hay lecturas desde el concepto cristiano occidental, hay lecturas desde el universo musulmán, y, por ejemplo, uno podría preguntarse qué es para los árabes, por ejemplo, el concepto tragedia. Es un concepto que finalmente, a pesar de toda la larga literatura que los árabes desplegaron sobre el concepto tragedia, la verdad es que, como habría dicho mi madre, no dan pie con bola, porque hay un elemento que ellos no logran entender. De hecho, sí, se traduce y han
han creado en el fondo una escuela de interpretación y de entendimiento de la palabra tragedia, a mi juicio, totalmente equivocada en su origen. Es extraño, por ejemplo, el caso, en este caso, perdónenme la digresión, ¿no? Pero es un tema súper importante y puntual, ¿no? Es extraño cómo la palabra, cómo la tragedia, como suceso teatral, por ejemplo, no funciona a pesar de que nosotros nos han enseñado y hemos aprendido supuestamente que en la tragedia de lo que se trata es de la fatalidad, del sino destino ineluctable. Un pueblo como el pueblo árabe, cuya religión es una religión absolutamente fatalista, no es capaz de entender el concepto de tragedia, precisamente quizás porque se esconde detrás del concepto una cosa que los árabes no logran vislumbrar, del mismo modo que los latinos no logran vislumbrar, influenciados por el fatalismo etrusco, ¿no? Que da cuenta de su estructuración como pueblo, ¿no? La idea de la libertad, finalmente, o el problema de la libertad, ahí es un problema que no logran tocar. Entonces tenemos una historia de traducción desde la tragedia, o sea, desde el siglo II a.C. hacia adelante, cuando se traduce y se pone en Koiné primero la tragedia, ¿no? Una suerte de distorsión de lo que la cosa es. ¿Qué vieron y qué leyeron los árabes, ¿no? En la tragedia? ¿Ya? Y yo me vuelvo y me pregunto, porque yo soy traductor, me pregunto cuando yo traduzco poesía, ¿qué traduzco? Cuando yo me encuentro con una palabra como la palabra astrofengia en griego, ¿cómo la traduzco? ¿La traduzco como cielo estrellado? ¿La traduzco como claridad de estrellas? ¿La traduzco como cielo despejado? ¿La traduzco? ¿De qué manera la traduzco para que dé cuenta precisa de lo que en su grosor semántico la palabra contiene? Porque va mucho más allá de un cielo estrellado. Sí, indudablemente los griegos utilizan la palabra astrofengia para decir un cielo estrellado, un cielo despejado en la noche, que se ven las estrellas, que la luna no tapa la luz de las estrellas, por lo tanto se ven las estrellas, sí. Perfecto, pero esa es una concepción desde la astronomía o desde el clima. Sin embargo, hay otro elemento, que es el elemento de la palabra, que si uno divide la palabra en astro y en fengos, tenemos que finalmente no se trata de un cielo estrellado, porque para nosotros lo estrellado es aquello que se estrella también, ¿no? Es decir, aquello que choca contra otra cosa y queda aplastado, señalado, marcado en algo, ¿no? De hecho, los mexicanos le llaman a lo que nosotros llamamos huevo frito, le llaman huevo estrellado, ¿no? Vaya. Entonces podemos hablar de un cielo estrellado, estamos dando cuenta del concepto real que esa palabra está transmitiendo. Me parece que es imposible. De partida porque además las palabras se eligen, en el caso de la poesía, a mi juicio, también por su ritmo interno. Y astrofengia tiene un ritmo que es imposible dar con cielo estrellado. Algo no cuaja, algo no va, ¿no? Por otra parte tenemos la imagen de fengos, ¿no? Fengos, que es la luminosidad, ¿no? Entonces, el cielo estrellado es exactamente dar cuenta de esa luminosidad que uno pudiese ver. O sea, finalmente, lo que es más difícil, creo yo, en la traducción, es descubrir o dar cuenta del espesor cultural de cada pueblo, de las raíces semánticas de cada palabra, de los valores semánticos y de la memoria semántica de cada palabra. No es lo mismo decir, a mi juicio, no es lo mismo decir nostalgia, nostalgia, que decir nostalgia. Suenan igual,
se pueden utilizar de la misma manera, pero no es lo mismo. Tienen pesos distintos. Cuando en griego se usa, por lo menos en los círculos que tienen acceso y que gozan de la poesía, ¿no? La palabra nostalgia remite necesariamente al nostos de Odiseo. Necesariamente, incluso a nivel inconsciente. Porque está ahí, porque la razón de ser de ese poema es el nostos, no el regreso. Entonces la nostalgia está claramente imbricada con ese nostos. Y para nosotros nostalgia no guarda ninguna relación con la palabra regreso. ¿Cómo hago yo para traducir un poema de Elitis, por ejemplo, o un poema de Seferi, o un poema de Cavafis, para que dé cuenta en nuestro idioma de lo que él quiere dar cuenta en su idioma original? En segundo lugar, la lectura que yo hago del poema original es la lectura que efectivamente le dio en su origen el autor. ¿Funciona mi lectura y es equiparable o concuerda con la lectura que hace mi amigo Spiros, por ejemplo, o que hace mi amiga Aleca, hablando de amigos griegos? Quizás no. Entonces, al traducir, yo necesariamente tomo partido. Al traducir, necesariamente yo leo de una manera y para traducir, reescribo eso que yo leo. Yo no puedo, es imposible que yo pueda traducir de verdad lo que Elitis escribe, o lo que Seferis escribe, o lo que Sinópulos escribe. El poeta Sinópulos, por ejemplo, ¿no? Tiene un poema que, a mi juicio, es un poema clave, que da inicio prácticamente a toda su obra, y que se llama El Pénor. Para un griego, que como bien decía Castoriadis, hasta el día de hoy creo, su lengua, su leche materna es la Odisea y es la Ilíada, pero básicamente la Odisea. El Pénor es un personaje más o menos conocido, ¿no? Para nosotros prácticamente no es conocido. Pénor es la primera figura que se le aparece a Ulises en el Hades, ¿no? Y que le dice, bueno, ¿cómo estás tú aquí, no? ¿Cómo llegaste antes que yo? ¿Qué pasó? ¿No? Y entonces hay todo en ese poema El Pénor, en que él quiere dar cuenta, o aparentemente, según yo, da cuenta de la atrocidad y el desastre de la destrucción de lo que fue la guerra de la liberación de los nazis, más la guerra civil, más la dictadura que le sigue, ¿no? en la historia contemporánea de Grecia, está presente ya en ese primer verso, ¿no? Como tú aquí, o en ese verso que aparece, ya no me acuerdo si es el primero, ¿no? ¿Cómo hasta aquí llegaste? ¿No? El Pénor, ¿cómo hasta aquí llegaste? ¿Cómo traes en el fondo todo el universo de la muerte, ¿no? De esta muerte milenaria, finalmente, aquí a este presente? Pero hay una historia, hay un universo de referencias largo, ¿no? En ese poema. Hay un universo de referencias que tiene que ver con la historia de las múltiples, o las, la cantidad, voy a exagerar, infinita de veces en que Grecia fue destruida por una guerra, ¿no? Partiendo desde la guerra, ¿no? de la guerra de Troya. La guerra de Troya, que es como una victoria pírrica, porque los héroes que vencen en Troya casi todos llegan. Agamenón es asesinado por su esposa, Menelao se queda otros tantos años en Egipto porque se pierde, Ulises se pierde otros 10 años, etc. El único que queda vivo, que queda por ahí dando vueltas es Néstor, ¿no? Que llega a su lugar. Históricamente el imperio micénico desaparece poco después de la toma de Ilión, ¿no? La república o la democracia ateniense desaparece en la guerra con Esparta, y es la primera tiranía, de las primeras en que tenemos noticia de una policía civil que saca a los ciudadanos en medio de la noche y los hace desaparecer, ¿no? La tiranía de los 30, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Toda esa historia está en la lengua griega, que es una lengua que finalmente
contrariamente a lo que nosotros en Occidente pensamos, es una lengua que tiene una continuidad vital de 3.000 años por lo menos. Nosotros, un poquito frescos, ¿no? Decimos, el griego antiguo es una lengua muerta. No lo sé. Yo me encontré, cuando viviendo en Chile, con muchas expresiones que eran expresiones clásicas, como la vieja expresión «y de canú». Tú entenderás, digamos, de los griegos entenderás, que es una expresión claramente homérica. Nos encontramos con un poeta como Litis, ¿no? Que hace un juego de palabras con un verso de Homero, ¿no? Enotia panfanonda, dice en un verso, y es enopia en el verso original de Homero, pero hace ese juego, y puede hacerlo porque la lengua está viva. ¿Qué quiero decir? Que finalmente es imposible, contradiciendo a esta amiga que me decía que no se puede traicionar, es imposible, no diré traicionar, pero es imposible no tomar un punto de vista, es imposible no hacer una reescritura al momento de traducir, porque finalmente para poder hacer esa traducción uno tiene que recurrir a la propia experiencia, ¿no? En un antiguo texto de Henri Lefebvre decía, finalmente cuando discutimos del Estado muchas veces entre los políticos no tenemos muy claro qué es lo que estamos discutiendo, porque cada uno entiende el concepto de Estado de una manera distinta. Cuando discutimos, en realidad, cuando usamos una palabra finalmente, estamos cada uno de nosotros usando las propias experiencias que esa palabra tiene. No es lo mismo para ti, para él, para ella, para mí, para Pablo, la palabra jarrón, por ejemplo. Cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta. Cada uno de nosotros tiene una imagen asociada a esa palabra que no necesariamente concuerda. Ese principio, ¿no? Ese principio de que en fondo el idioma a uno le pertenece solo a uno en propiedad, hace que la traducción en realidad siempre sea mañosa. No es posible que no sea mañosa. Incluso en las traducciones comerciales, me acuerdo, yo me dediqué mucho tiempo a ser traductor auxiliar del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, y me llegaban unos textos jurídicos a traducir. Me llegaban textos de otra laya a traducir, nunca llegaban textos que fueran literarios, es cierto, ¿no? Y finalmente también ahí había imprecisiones. O sea, había que llegar a un acuerdo si efectivamente ciertos términos jurídicos se correspondían exactamente con los términos jurídicos utilizados en la legislación griega. Por lo tanto, normalmente en el tipo de traducción siempre hay un consenso de que el rango que cubre semánticamente la palabra es un poco más laxo cuando se tratan de entender dos culturas. No es exacto. No es exacta la traducción que este enfermero haitiano en el hospital de El Salvador logra hacerle a sus compatriotas haitianos que no entienden el castellano. No puede ser exacta. Las experiencias son distintas. Por lo tanto, traducir en realidad, y aquí tomo un poco lo que decías tú, traducir en realidad es más que un servicio, es un acto de creación puro y duro, ¿no? Uno se puede mirar en el texto de otro, como en el Alcibiades de Platón, que citado por Seferis dice: uno para conocerse a uno mismo a otra alma debe mirar, ¿no? Uno para conocer su lengua, y no solo la lengua de su país, sino que su lengua propia de uno, cómo funciona, es bueno mirar la lengua de otro, ¿no? Es decir, a través de la experiencia de la lectura en otra lengua, uno también va aprendiendo su propia lengua, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es lo que podemos traducir de manera clara, ¿no? Son aquellas cosas a las cuales las palabras hacen referencia visual, ¿no? Puerta, micro, paradero, edificio, perro, gato. Pero, ¿cómo
traduzco yo desde el griego la palabra kefi? ¿Cómo la traduzco? O como decías tú, ¿cómo traduzco la palabra ramada? Que yo la puedo mostrar, mira, ramada es eso, puedo tener una foto, ¿no? Una ramada, el espacio arquitectónico ramada. Pero no puedo traducir lo que eso conlleva. Tengo que tomar, como tú ya decías, tengo que tomar una opción, ¿no? Pero en esa opción, yo tengo, si quiero ser fiel al original, tengo que tomar partido un partido que tenga una cierta correspondencia con lo que yo creo que el autor ha dicho o ha querido decir en su texto, ¿no? Estoy hablando de la traducción literaria, ¿no? ¿Qué hacemos o cómo enfrentamos, por ejemplo, personajes que tienen reflexiones sobre sí mismos, ¿no? Referidas a realidades propias o a imaginerías propias, ¿no? ¿Cómo las traduzco yo a un idioma como el castellano en que eso no aparece? ¿Cómo traduzco yo realmente la lógica de un personaje como el Ulises, ¿no? A una lengua que no tenga esa tradición, a una lengua, pensaría yo en el Mapudungun, no pensaría yo en el Rapa Nui, ¿no? ¿Cómo podemos traducir eso? ¿No? Esa capacidad, ¿no? Esa metis, como dice, ¿no? Detiene, ¿no? Entonces, finalmente, lo que uno traduce, y con esto voy a concluir porque creo que ya he dicho lo que quería decir. Cuando uno traduce, cuando yo decido traducir, ¿no? Finalmente, o cuando una persona a uno le pide que traduzca algo, lo que a uno le está pidiendo, si que se trata insisto, de literatura, ¿no? En este caso concreto, de poesía, a uno le está pidiendo que uno reescriba. Es decir, que uno pueda leer con atención ese poema, ¿no? De manera que haga sentido en uno y uno pueda reescribir ese sentido que uno hizo. Por lo tanto, es imposible finalmente hablar de una traducción, hay que hablar de una creación. En ese sentido, Seferis tenía toda la razón en llamar a sus traducciones metagrafés y no metáfrasis, ¿no? Son dos conceptos distintos, y metagrafía en realidad yo lo traduciría como transescritura, y eso yo creo que nos daría una idea más concreta y más precisa de qué se trata, ¿no? El hecho de verter una cosmovisión finalmente desde un idioma a la cosmovisión del idioma propio de uno, que es además idioma personal, prácticamente, como decía en un inicio, lleno de lagunas en la comunicación, incluso con tu gemelo, incluso con aquel que ha tenido contigo las mismas experiencias. Bueno, dejo la